Bienvenidos al podcast de Experiencia de Cliente y Experiencia del Empleado DEC México, una iniciativa de la Asociación DEC México que aglutina marcas y organizaciones, generando una comunidad en constante evolución en torno a un propósito común: poner a las personas en el centro de las organizaciones a través del Human Experience. Un saludo para todos. Mi nombre es Marta Santiago Ayala, directora de DEC México, antes AMEC, la Asociación Mexicana de Experiencia de Cliente. El día de hoy hablaremos con Gustavo Lauria, CEO de Numia, con la intención de presentarles y darles la bienvenida a Numia como nuevo miembro de la asociación. Gustavo es licenciado en Marketing por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales con diversas certificaciones, lleva más de 10 años en la industria de SaaS y hoy es el líder de la estrategia de Numia, redefiniendo los canales de atención virtuales y presenciales de nuestros clientes. Para ellos, el norte está en ayudar a sus clientes a ser más eficientes y facilitar la transición entre el mundo físico y el digital. Para ello, pues trabajan en mejorar la combinación de automatización humana con inteligencia artificial. Muchas gracias, Gustavo, por tu participación en el podcast de México y por la integración de Numia en nuestra comunidad. Muchísimas gracias y bienvenido. Hola Marta, ¿cómo estás? No, muchas gracias a ustedes y un placer estar acá participando. Fenomenal. Para quien no conocen a Numia, Gustavo, ¿cómo describirían la empresa y cuál es su propuesta de valor en CX? Numia es una empresa de tecnología, de software as a service, para múltiples industrias, industria financiera, retail, salud, entre otras, pero esas son las principales, para poder manejar lo que es el viaje de sus clientes, integrando el mundo físico y el mundo virtual. Nosotros ayudamos a armar diferentes Customer Journeys, y cuando hablamos de Customer Journeys pueden ser tanto para atención al cliente, para ventas, para soporte, para manejo de cuentas, para asesoramiento, todo lo que tenga que ver con interacciones con sus clientes. Y lo que hacemos es integrar lo mejor de la automatización con IA con el toque humano. Entonces, la premisa es de qué forma podemos como hacer más eficientes y rentables esos procesos, al mismo tiempo que queremos poner al humano donde realmente agregue valor y donde realmente pueda dar una experiencia satisfactoria. Ya estamos con clientes en más de 10 países, principalmente en Latinoamérica. También tenemos algunos clientes en Europa y en Norteamérica también. Así que la verdad que súper contentos con el crecimiento y con todo lo que se viene para adelante. Muchas gracias, Gustavo. Vamos a hablar, si te parece, un poquito precisamente eso de integración de canales digitales. Muchas empresas como que han avanzado en la digitalización de sus canales, ¿verdad? Pero como que aún enfrentan el reto de ofrecer una experiencia unificada y una experiencia fluida, ¿no? Desde tu visión estratégica, Gustavo, ¿cómo puede la integración de canales digitales fortalecer la experiencia de cliente y generar eso, una ventaja competitiva sostenible? Bien, ahí creo que hay muchos desafíos, y también dependiendo de la industria nos encontramos con que los desafíos son incluso diferentes. Muchas empresas todavía no tienen realmente la data unificada de los clientes en un solo lugar, o en diferentes lugares, pero bien conectados como para poder hacer fluir, digamos, todo lo que es la data y poder conectarla con esos diferentes canales. Nosotros particularmente dentro de lo que es la unificación de canales, nos enfocamos mucho en lo que es la unificación entre mundo físico y mundo virtual. Y cuando hablamos de unificación no es necesariamente como tenerlo todo junto, pero sí integrado y sí que sea coherente. Sobre todo en grandes empresas es muy difícil, donde hay mucha burocracia, las compañías trabajan en silos y por ahí tenemos equipos que están 100% enfocados en lo que es la parte de sucursal o la parte presencial de tienda, y tenemos los canales digitales. Entonces un poco nosotros lo que ayudamos es en esa unificación, por así decirlo. Creo que tener una buena integración si querés, por un lado es como tener la data unificada y por otro lado tener bien integradas las soluciones
que trabajen de la forma más digamos, natural y orgánica posible. Ujú. Creo que es fundamental. Nosotros, por ejemplo, por hablar un poco de nuestra experiencia, trabajamos muy pegaditos al CRM para poder eh, como manejar todos esos flujos que van a ir tocando a la data de cliente. Integramos esa data de clientes del CRM para poder, a partir de cualquier touchpoint, poder ir personalizando esa experiencia. Entonces, por ejemplo, si vos, no sé, llegás a una tienda física y logramos a partir de diferentes medios que tenemos identificarte, entonces nosotros podemos como ser esa interfaz entre el CRM y las acciones que van a ocurrir en la tienda, ya sea disparar Ujú. contenido en las pantallas digitales, por ejemplo, si Ujú. identificamos determinado perfil de cliente que está presente en un espacio, cómo podemos como personalizar todo ese viaje de cliente. Por eso, en algún punto hablamos mucho de darle superpoderes al CRM en el mundo Ujú. físico, que, de vuelta, en el mundo virtual, por ahí el CRM por sí solo tiene como ese outreach y esa capacidad de llegar al cliente a través de diferentes medios. Ujú. Nosotros les damos un poco los brazos del mundo físico para poder personalizar en función de dónde está la persona, de qué productos está interesado, de qué tipo de cliente es, en función del perfil. Entonces, de vuelta, ahí podemos atacar los diferentes lados, atacarlo en el sentido de Ujú. darle un mensaje personalizado, ¿no? Qué bueno, fantástico. Gustavo, ahora me gustaría un poquito hablar sobre, cómo no, de tendencias, ¿no? Uh -huh. Y de qué manera pues Numia pues está involucrada precisamente en la evolución de las tendencias de experiencia de cliente y de experiencia de empleado para el 2025 y bueno, para el futuro, ¿no? Uh ¿Cómo -huh. está Bien, involucrada? ahí creo que un poco sobre los tres ejes que venimos trabajando, algunos un poco ya los mencioné, que es integración mundo físico, mundo virtual. Sí. El digital, hoy por hoy vemos que las grandes compañías están muy enfocadas en que la experiencia sea 100% seamless, digamos, independientemente de por qué canal uno interactúe. Entonces ahí nosotros atacamos mucho ese problema con, de vuelta, la integración del hardware adecuado cuando sea necesario, con kioscos Ujú. interactivos, con agentes virtuales, avatars, para poder tener una experiencia físico-virtual. Eh, Después, el segundo punto es, si se quiere, la personalización, la hiperpersonalización, que es a partir de datos del cliente poder generar, digamos, un viaje 100% personalizado para esa persona, donde lo que buscamos es de vuelta y con esto ir pegadito a los datos, ya sea del CRM o de las interacciones previas que se han tenido el cliente, para poder personalizar qué le vamos a ofrecer a ese cliente de vuelta, si está mirando o está viniendo a una tienda o una sucursal por un determinado tema, como puedo darle algo que sea 100% personalizado y relevante para esa persona. Eh, y eso está muy atado también a llevarlo al tercer punto, que es como que el mundo físico creo que tiene una serie de desafíos súper interesantes, sobre todo en un año en el que hablamos mucho bueno, año y par de años que hablamos demasiado sobre AI y sobre todas las capacidades que la AI tiene. La mayoría de estos casos de uso hoy están enfocados en el mundo virtual, en aplicaciones, en sitios web, en agentes web, etcétera, en agentes virtuales, perdón. Entonces, nosotros ahí nos vamos un pasito más atrás y decimos cómo podemos aplicar esto al mundo físico. Y si nos Ujú. vamos justamente ese pasito más atrás, es hablar un poco sobre AI readiness, que es como cómo podemos no solamente aplicar inteligencia artificial al mundo físico, sino darte como las herramientas para que puedas implementar la inteligencia artificial en el mundo físico. Y para eso necesitas la generación de esos datos, lo que llamamos como los data assets, para luego poder empezar a aplicar inteligencia sobre eso, es entender qué es lo que está pasando en ese mundo físico. Entonces, ahí es también donde estamos trabajando muy fuerte. Ajá. Tengo también entendido, Gustavo, corrígeme si me equivoco, que el entorno bancario creo que desde Nubia identifican y participan activamente como
como en el entorno bancario, ¿no? Correcto. Banca y omnicanal, bueno, con un enfoque de hiperpersonalización, digamos que es como eh, un enfoque, como te decía, pues es una tendencia clave, pero y que entendemos que es como clave, ¿no? Y bueno, además podemos ver cómo esa tecnología pues puede permitir unos servicios más accesibles y personalizados en tiempo real, que eso favorece en definitiva la experiencia de cliente. Sería interesante, Gustavo, conocer un caso de éxito, ¿no? En el que hayan implementado pues, una estrategia de forma efectiva y qué resultados concretos se han obtenido, tanto en la satisfacción del cliente como al final en la fidelización, ¿no? Perfecto. Sí, tenemos, la verdad que por suerte tenemos decenas de casos de éxito, perdón, en la industria bancaria. Puedo mencionar uno, tal vez por las dudas, sin mencionar el nombre, por las No hace dudas. falta, si no, Eh, Gustavo, sí, no es necesario, pero si no quieres. Claro. pero sí tenemos como un banco muy grande de Latinoamérica que a través de nuestra plataforma nosotros implementamos tanto en las sucursales físicas Sí. como le abrimos luego una sucursal virtual. Entonces, lo que pudo lograr este banco a través de nuestra plataforma es unificar justamente que los mismos banqueros, los mismos representantes que estaban sentados en las sucursales puedan formar parte de esos dos mundos, del mundo físico, del mundo virtual pudiendo atender a través de videollamada. Entonces, el cliente desde su app tenía la posibilidad de conectarse a una sucursal virtual y hacer una videollamada con el ejecutivo. Este ejecutivo estaba sentado en una sucursal donde también podía como recibir gente que estaba físicamente en la misma. Entonces, ahí nos encargamos de, por un lado, agregar una capa de automatización previa a la atención al cliente para que justamente hacer el mejor uso del tiempo de esa persona y luego que esa persona pueda ya no pensar tanto en canales, sino pensar en tipos de cliente. Entonces, ¿a qué cliente quiero atender? ¿A qué cliente tiene que atender esta persona por especialidad, por tipo de cliente, por cualquier razón que sea que querramos segmentar? Entonces, ya la lógica deja de ser canal y deja de ser, y pasa a ser, digo, ¿quién es la mejor persona para ayudar a este cliente? Entonces, dimos vueltas, si se quiere, esa lógica y a partir de implementar nuestra plataforma, ese banco pudo atender en función de esto y el ejecutivo, no importa donde esté sentado, en este caso puede estar sentado en una sucursal, si el cliente que esa persona tiene que atender está en la sucursal, lo atenderá de forma presencial y también va a poder hacerlo de forma virtual a través de una videollamada. Entonces, esto no solamente te da mayor como eficiencia en cuanto al tiempo de la persona, también tuvo un impacto fuerte en lo que es el upsell y en las ventas al poder hacer, digamos, una atención que sea muchísimo más relevante, porque de vuelta estamos hablando de dónde está el mayor punto de relevancia para ese cliente, quién es la persona específica que mejor lo va a poder ayudar. Entonces, cuando damos vuelta y cambiamos esa regla, la verdad que los resultados son extraordinarios. Qué bueno, fenomenal, Gustavo. Estupendo. Hablemos de la TAM, hablemos de la región. ¿Cómo ve Numia, o cómo ves tú, ¿no? Por tanto, Numia, la evolución de la experiencia de cliente, la evolución de la experiencia de empleado y cómo se están adaptando, cómo está adaptando Numia a esta era de transformación, ¿no? Esta era cambiante, vertiginosa. Cuéntanos un poco, Sí, Gustavo. o sea, yo creo que hay tendencias globales que Ajá. digamos, están pasando en todo el mundo, obviamente con la AI, la posibilidad de automatizar procesos, la posibilidad de generar conversaciones que parecen reales sin la necesidad de tener personas. Eso obviamente que está sucediendo a nivel global y LATAM no es la excepción, pero sí cada región obviamente tiene sus propias como características y particularmente Latinoamérica culturalmente, o sea, es una región muy, muy cálida del toque humano, de la conversación, de ver a la persona. Entonces, creo que como tendencia, por ahí los que van a terminar ganando son los que encuentran ese sweet spot, ¿no? Como entre poder hacer eficiente aquellas cuestiones que necesito resolver esto
poder resolverlo, pero también donde hay oportunidades de ganar engagement, de ganar mayor, digamos, experiencia junto con las marcas y con los clientes, es, ok, ¿cómo puedo poner al humano en el centro y como automatizar aquellas cuestiones que no necesitan un representante? Entonces es como ni quedarnos demasiado atrás en cuanto a tecnología, ni tampoco pasarnos hacia el otro lado de automatizar cosas que después nos terminen siendo un tiro en el pie, ¿no? Entonces es encontrar ese punto medio. Sí, es fascinante, ¿no? Ver cómo Numi aborda esta experiencia de cliente y de empleado desde ese enfoque tan holístico, ¿no? Ya es fundamental, en definitiva, ¿no? Poder hacer ese enfoque, como decíamos. Ya hemos hablado, creo que ya has dado unos tips muy importantes para las empresas, ¿no? Pero sí que sería un poquito más concreta preguntarte, Gustavo, basados en vuestra experiencia, en tu experiencia, en la experiencia de Numia, si tuvieras que dar algunos consejos, ¿vale?, a las empresas que quieren mejorar su experiencia de cliente, quieren mejorar también su experiencia de empleado incluido, ¿no? Para crear, pues eso, experiencias memorables. ¿Cómo no? Teníamos que hablar de experiencias memorables. ¿Cuáles serían, Gustavo? ¿Qué 3 tips, qué consejos desde vuestra experiencia podrías dar? Creo que uno, o sea, puede sonar muy cliché, pero yo creo muy fuertemente en como en los cimientos y que el ABC, las cosas clave, las cosas importantes tienen que estar bien resueltas. Entonces creo que lo primero es tener la data del cliente ordenada, y cuando digo data del cliente ordenada, no me refiero necesariamente a, y creo que acá es donde muchas veces hay potencialmente errores, que es lo de irnos por todo, querer tener toda la data del cliente súper unificada como un mega proyecto donde nos va a demandar un montón de horas y de tecnología, y que vamos a tener que comprar los mejores sistemas y demás, y creo que no pasa por ahí. Creo que es tener por lo menos la data clave, la data importante, bien estructurada. Creo que es mejor tener como información básica pero bien estructurada y bien accionable, versus tener 1.000.000 de datos y querer ir por todo y por ahí no terminar siendo nada accionable. Entonces, una vez que tenemos eso, creo que es tener, y mi consejo principal es casos de uso concretos. Es como, ¿cuáles son? De vuelta, sin irnos a algo súper ambicioso, es como, ¿cómo puedo empezar con determinados casos de uso concretos y empezar a construir desde ahí? Yo particularmente, digo, puede haber visiones de más como lo que llamamos como más top-down, donde veo hago el mapeo completo de todos los customer journeys y todo como lo ideal, y luego lo empiezo a implementar, o el otro extremo, que es como el bottom-up, de qué casos de uso puedo aplicar y en función de eso qué puedo aprender, y en función de lo que aprendo cómo puedo seguir expandiendo otros casos. Entonces, creo que ambas visiones tienen que estar todo el tiempo como guiándonos hacia dónde queremos ir, pero lo principal para mí, y en mi opinión, es tener ese caso de uso concreto y empezar a aprender sobre eso. Porque las dos son claves, pero el mapeo completo sin lo otro no te sirve para nada. En cambio, lo otro, incluso si no tenés un super mapeo, si ya tenés un caso de uso y empiezas a mejorar sobre eso, sí te estás moviendo hacia adelante y sí estás generando algún tipo de ganancia dentro de esas experiencias memorables. Entonces es como, de vuelta, quizás en vez de tener todo súper resuelto, si estoy en cero, ok, ¿cómo puedo generar cosas que sé que con esto voy a mejorar un granito de arena, voy a aportar un granito de arena a la experiencia de mi cliente? Entonces, ok, nos enfocamos en eso, y después, una vez que ya lo tenemos claro, qué podemos aprender y cómo lo podemos llevar a 2 y cómo lo podemos llevar a 3 y cómo lo podemos llevar a 100. Creo que por ahí, por lo menos lo veo yo así. O sea, en definitiva, claro, tener un punto de partida, ¿no? Y saber dónde situarnos,
que a veces parece muy obvio, pero precisamente las cosas más obvias son las que con muchísima facilidad pasamos por alto, ¿no? Y, Sí. y, pues entiendo también que la data y la inteligencia artificial pues juegan un papel fundamental, ¿no? Como Ujú. clave, diríamos, prácticamente. Sí, sí, Vale. sí. Comentarte, me gustaría saber si quieres hablar algún tema específico que no te haya preguntado en detalle, algo que adicional, Gustavo, que te gustaría mencionar. No, creo que los puntos principales que para mí, hoy por hoy, por lo menos en lo que respecta a Numia y lo que estamos viendo en el mercado, más relevancia tienen, los conversamos, que tienen que ver con, por un lado, con esa integración entre canales físicos y digitales, y dónde está ese sweet spot, eh, cómo podemos hacer para cambiar esta lógica de conversaciones con clientes versus conversaciones con canales. Y por otro lado, sí, también me parece súper importante esa combinación de AI automation con el toque humano, con la conversación, con la sonrisa, con la charla, con la conexión humana. Claro. Creo que por suerte ahí pudimos tocar esos dos temas que me parecen súper relevantes para este momento. Y es un gran desafío esa combinación, ¿no? Precisamente Ujú, entre hacer posible y equilibrar la tecnología tan absolutamente necesaria e incuestionable y la empatía con en la experiencia del cliente, que no es fácil, ¿no? O sea, tener ujú. experiencia en esto y poder ayudar a las empresas a que esto sea una realidad, pues entendemos que puede ser, pues eso, de una fascinante ayuda. Gustavo, te preguntaría qué motivó vuestra pues, su adhesión a la asociación, a ADEC México. Ujú. Yo creo que diría en líneas generales y ya casi Ujú. como culturalmente, en Numia nosotros creemos mucho en las comunidades, entonces de rodearnos de gente que esté pasando por problemas o que esté, digamos, con desafíos o desarrollando temas sobre los cuales o ya hemos pasado o vamos a pasar o podemos aprender o podemos aportar algo. Entonces, creo que eso es un poco el motivo que nos lleva a sumarnos, estar ahí, poder como relacionarnos, aprender de vuelta, conversar, rodearnos. Creo que es todos estos intercambios son súper como valiosos y nutritivos, así que eso es un poco lo que nos lleva a sumarnos. Estupendo. ¿Y cuál sería la aportación que pueden hacer a ADEC México? Que bueno, un poco es en la misma línea, entiendo, ¿no? Sí, 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 va por ese lado, eh, quizás de una mirada más tecnológica, Mm, más que de por ahí de otros tipos de expertise, como puede haber más por ahí un expertise más soft o desde ujú. otro lado. Nosotros sí podemos aportar mucho del lado de la tecnología, del lado de la experiencia con tecnología. Nosotros ya trabajamos con más de 300 compañías en temas digamos, implementación de nuestro software para gestionar el viaje de sus clientes, así que creo que también en ese sentido tenemos mucho para aportar y mucho para aprender también de los desafíos de, que las otras organizaciones también estén afrontando, ¿no? Fenomenal, Gustavo. Pues muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer esta conversación donde bueno, hemos explorado pues eso, cómo la tecnología, como comentabas, Gustavo, la automatización y, y cómo está transformando la experiencia de cliente, la experiencia de empleado. Queda claro que la clave Ujú, no, pues no solamente está en la innovación, ¿no? Sino cómo se implementa pues eso, estratégicamente para generar un valor real, pero y sobre todo esa integración que hablábamos entre el mundo digital y entre el mundo real. Gracias, Gustavo, por compartir con nosotros la visión de Numia y bueno, y los desafíos y oportunidades que están moldeando así el futuro de CX y el futuro de IX en Latam. Sin duda, pues estamos en una era de grandes cambios, ¿no? Y es inspirador pues ver cómo las empresas están evolucionando para hacer experiencias, pues eso, más conectadas, eficientes bueno, y humanas, que bien lo ujú. comentabas, Gustavo. Muchísimas gracias.
Absolutamente, no. Muchas gracias a ti, Marta, y a toda a la organización. La verdad que súper contentos de estar acá y súper contento también de poder compartir un poquitito lo que venimos haciendo y cómo estamos viendo el mercado de nuestro lado. Así que súper agradecido también de este lado. Fantástico, Gustavo. Muchísimas gracias. Y para quienes quieren seguir profundizando en estos temas, los invito a ser parte de DEC México, una comunidad donde compartimos conocimientos, mejores prácticas y tendencia en CS y EIX. Los esperamos para seguir aprendiendo juntos y construyendo experiencias que marquen eso, la diferencia, como bien comentaba Gustavo. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por todo. Gracias por escuchar este capítulo de el podcast de experiencia del cliente y experiencia de empleado. Puedes encontrarnos en redes sociales como Asociación DEC México. Bienvenidos a nuestra familia.